Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro, señorías. Analizamos hoy un innecesario proyecto de ley para la seguridad ciudadana elaborado con el pretexto de mejorar la seguridad pública. No hay ni un solo dato que justifique tal argumento. Un objetivo central de esta normativa, según se recoge en su exposición de motivos, es sancionar conductas que representan un ejercicio extralimitado del derecho de reunión y manifestación. Recuerdo a este respecto un dato del propio director de la Policía. En 2013, de las 25.461 manifestaciones realizadas, solo actuó la fuerza pública en 23, es decir, menos del 1 por 1000. Solo una necesidad social apremiante puede justificar una norma que recorta derechos recogidos en nuestra Constitución, porque, como reiteradamente ha proclamado el Tribunal Constitucional, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo. ¿Existe hoy en España dicha necesidad? No, no para la mayoría ciudadana. Es una vuelta al Estado policial. Frente a lo recogido en la exposición de motivos, tiene por objeto la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, y el binomio libertad-seguridad constituye sin duda un elemento clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada, el Grupo Parlamentario Socialista apela a lo dicho por Benjamin Franklin. Aquellos que sacrifican libertad por seguridad o tranquilidad, como ustedes, no merecen tener ninguna de ellas. Las razones de esta ley, las confesadas. El Ministerio la justifica por 4 motivos. Ninguno de ellos alcanza la categoría de disculpa. El transcurso del tiempo, los cambios sociales, pueden justificar retoques o modificaciones, pero no un cambio íntegro de la ley. Y la demanda social, si existe, es mínima. Más sorprendente aún es que se diga que se pretende adecuar la normativa a la jurisprudencia constitucional, porque va precisamente en la dirección opuesta. Las inconfesables. Las verdaderas razones son otras. En 3 años, el Ejecutivo ha tomado decisiones que han empobrecido a las clases media y trabajadora, provocando una brecha social escandalosa entre un 10% de privilegiados y el resto de la población. Y un importante recorte de los derechos laborales, sanitarios, educativos, a la dependencia y al acceso gratuito a la justicia. Con la excusa de la crisis, recortaron drásticamente los derechos sociales a los españoles. Ahora, con la coartada de la seguridad, quieren cercenar sus libertades políticas y civiles. Todo ello dio lugar a una considerable movilización y para el actual Gobierno el ciudadano que protesta es el enemigo, según expresión de Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. Convierten al ciudadano activo, al ciudadano crítico, en el enemigo de la seguridad. Como la mayoría de las personas no cometen delitos penales cuando se manifiestan, les quieren imponer ahora el derecho administrativo del enemigo. Si quieren frenar las protestas sociales que tanto les perturban, que tanto les molestan, rectifiquen su política socioeconómica y echen el freno a la desigualdad que están provocando. No conviertan al ciudadano que protesta en ciudadano bajo sospecha. Pero vayamos al contenido. Nos preocupa especialmente en esta ley la supuesta finalidad de garantizar condiciones de normalidad en la prestación de servicios básicos, porque va a ser utilizada para establecer nuevas condiciones y límites al derecho de huelga, violando las garantías constitucionales. Han recurrido en este proyecto a precedentes que creíamos superados definitivamente, como la Ley franquista de orden público de 1959. La misma contemplaba sanciones administrativas de cuantía económica desorbitada para quienes participaran en manifestaciones, desobedecieran a las autoridades o alterasen los servicios públicos, con el objetivo de proteger la continuidad de aquella dictadura. Con él como inspiración, han desarrollado ahora un régimen sancionador al margen del control judicial inmediato para conductas relacionadas con derechos civiles y políticos vinculados a la protesta social. Curiosamente, en ponencia, el PP introdujo una enmienda para, a su juicio, mejorar la ley de extranjería. Se trata de un error, de otro error en esta ley. Si el Grupo Parlamentario Popular considera necesaria dicha modificación, debía plantearlo de frente, no por la puerta de atrás,
obviando informes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, imprescindibles a nuestro juicio en propuestas que afectan a derechos de ciudadanía y al cumplimiento de compromisos internacionales. No olviden que están siendo cuestionadas sus prácticas en las fronteras de Ceuta y Melilla por la Comisión Europea, el Consejo de Europa o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Exigen cumplir la normativa internacional del derecho de asilo. El principio de no devolución, recogido en la misma, obliga a la identificación del extranjero y darle la oportunidad de solicitar la protección internacional. Características y consecuencias de esta ley. Esta ley no distingue el concepto de seguridad ciudadana de otros bienes constitucionales, como la seguridad pública. Y lo que es peor, esta confusión intencionada faculta a Interior para utilizar al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil en el control de la población, en lugar de destinarlos, fundamentalmente, a asegurar la libertad y seguridad públicas. No castigan a nuestros guardias civiles ni a nuestros policías con la ingrata obligación de ser la mordaza que impide la protesta contra el Gobierno del Partido Popular. No les devuelvan a un pasado que han superado con brillantez innegable. La desproporción es otra de las características repetidas en esta ley. Habilita llevar a cabo actuaciones policiales que afectan a la libertad e intimidad de las personas de forma desproporcionada. Permite restringir la circulación o permanencia en vías y lugares públicos de manera desproporcionada y permite establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración, reales o indiciarios, de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, desproporcionadamente. Dado que afecta a un derecho fundamental, solo debería ser posible como medida extraordinaria y por el tiempo imprescindible, señor ministro. Si no, parecerá que la calle vuelva a ser más del Ministerio del Interior que de la ciudadanía. Es justo al revés, señor ministro. La calle no es suya, recuérdelo. Ya sé que lo aprendió en otra época, pero era una lección equivocada. La desmesura punitiva es también uno de los rasgos esenciales de esta norma. Las sanciones se agravan en cuantía y plazos de prescripción. Aunque el Gobierno defiende que despenalizar algunas faltas es una buena opción para los ciudadanos, no lo es cuando la multa correspondiente supone mayor sanción que la infracción penal y sin las mismas garantías, lo que sucede en múltiples supuestos. En realidad, señorías, esta ley lo que hace es sustraer del control judicial las conductas críticas con este Gobierno. Tenemos pruebas muy recientes de que a ustedes, señor ministro, les incomodan los jueces, especialmente cuando les investigan. Por eso los quitan de en medio. Su visión garantista de los derechos tampoco suele sintonizar con su concepción autoritaria en materia de derechos y libertades. En resumen, castigarán más y con menos garantías las conductas críticas. El control judicial solo podrá producirse a posteriori, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pero antes deberá abonarse la sanción impuesta. Y esto afecta negativamente a la tutela judicial y al derecho de defensa. Será un elemento disuasorio en el ejercicio de derechos y libertades, pues una vez que las sanciones sean firmes, en caso de impago, se iniciará un proceso de embargo sobre rentas o bienes. Señor ministro, en democracia hay que convivir con las críticas, con las protestas, con las manifestaciones y con los jueces incómodos. Son parte sustancial de la misma. Al PP le cuesta aceptarlo y prefiere combatirlas sembrando el miedo. Por eso reiteradamente aluden en la ley al derecho a la tranquilidad. No se trata en absoluto de un nuevo derecho, como quieren hacernos creer, sino de recordar el viejo aforismo franquista: tranquilidad viene de tranca. Las trancas serán multas con las que crujirán a las clases medias y a los trabajadores que, agobiados por subidas de impuestos y recortes sociales, opten por manifestar sus quejas en la calle. Sanciones para unos y regalías para otros, porque aprovechan ustedes con esta ley para reducir alguna sanción vigente a las empresas de seguridad privada. Pero no solo quieren provocar con ella el miedo del ciudadano crítico. Las manifestaciones de trabajadores, estudiantes, sanitarios, educadores, padres y madres, yayos, perroflautas, sin techo, desalojados, desasosiegan al particular tiparte español. Otra forma de miedo. A ese miedo también quiere dar respuesta esta ley con su contundencia sancionadora.
Uno y otro temor lo utiliza el Gobierno para un mismo objetivo: intentar mantener su menguante primacía partidaria, acongojando a unos, tranquilizando a otros. Por otro lado, la ley introduce principios de actuación policial tan peligrosos como los de oportunidad, eficacia y eficiencia, cuando los que deben regir son los de legalidad y de idoneidad e intervención mínima, ya que la ponderación entre la necesidad de una posible actuación y el ejercicio de derechos y libertades así lo exige. Debo hacer alusión también al régimen de sanciones. Se incrementa su número y cuantía, que en las leves pasa de 300 a 600 euros. Podrán ser multados entre 100 y 600 euros activistas de Greenpeace por colocar una pancarta en un edificio público, jóvenes que coloquen pegatinas reivindicativas en una farola o acampen en la Plaza de Cataluña, activistas que recojan firmas con una mesa en las aceras de la carrera de San Jerónimo o entren en un banco y se pongan a bailar por bulerías para protestar contra las preferentes. Y entre 601 y 30.000 euros a las militantes de FEMEN que perturben actos públicos o solemnidades, a los activistas de las plataformas antidesahucios por impedir pacíficamente la ejecución de resoluciones administrativas o judiciales de desahucio, y hasta 600.000 euros a quien se manifieste sin comunicarlo en las inmediaciones de una central nuclear. Todo esto a pesar de que sentencias del Tribunal Constitucional, como la de junio de 1995, establecen que solo puede entenderse afectado el orden público cuando el desorden externo en la calle ponga en peligro la integridad de las personas o bienes, pero no cualquier corte de tráfico o invasión de la calzada producido en el curso de una manifestación o de una concentración. En realidad, esta ley es lo que parece: una ley mordaza, una ley de represión ciudadana. Lo parece y lo es. Con acierto, una estudiante de Derecho de la Universidad de Oviedo preguntaba: ¿para qué necesitamos esta ley? ¿Tan peligrosos somos? No hay contestación mejor que la que dio un jubilado en medio de una protesta por las calles madrileñas. Este Gobierno quiere una mayoría silenciosa y unas minorías silenciadas. Por ello, esta ley es rechazada por el 82% de los ciudadanos. ¿Les dice algo este porcentaje? Es exactamente el mismo que se oponía a la intervención de España en la guerra de Irak. No terminan de aprender. Solo un 7% está de acuerdo, su particular Tea Party. El resto, la mayoría, quieren que se retire y unos pocos quieren que se hagan modificaciones sustanciales. Viven demasiado aislados de la sociedad y eso lo pagamos muy caro todos los españoles. Epílogo reflexivo. La Constitución de 1978 es la única que nació del consenso parlamentario. Las anteriores fueron imposiciones del partido en el poder. Mantener el consenso constitucional, señor ministro, precisa mantener su espíritu en las leyes con vocación de permanencia como esta. Hoy rompen en 1000 pedazos ese espíritu. No cuenten que tenga una larga vigencia. Retiren la ley. Ya lo han hecho, afortunadamente, con la que pretendía recortar la interrupción voluntaria del embarazo. Miren, si cada rectificación les cuesta el cese de un ministro, todavía tienen banquillo suficiente para que otros abandonen el Ejecutivo. No se preocupen por eso. Señor Trevín, estoy acabando, señor presidente. Si la retiran, les prometo que no haremos sangre con su rectificación, porque por encima de eso está nuestra defensa de los derechos de los ciudadanos. En caso contrario, señor ministro, la combatiremos hasta su final, con la oposición parlamentaria mientras dure su tramitación y con la búsqueda de acuerdos amplios para derogarla en la próxima legislatura, sin renunciar al correspondiente recurso de constitucionalidad. Acabo. Señor ministro, el Gobierno del que forma parte no ha querido a lo largo de estos 3 años reconocer nunca la cruda realidad a la que sus políticas han arrojado a la mayoría de nuestros ciudadanos. Nunca han querido aceptar el deterioro social que están provocando y la pobreza y la desigualdad que conlleva. Nunca aceptan tan siquiera, como demuestra esta ley, el derecho a la queja, a la discrepancia, a la protesta, último recurso de la inmensa mayoría de los damnificados por sus medidas. Se refugian sistemáticamente en la legalidad, en su legalidad. Tiene usted que acabar inexorablemente porque ahora mismo, señor presidente, en la que nos traen aquí para que sea impuesta por una mayoría absoluta cada vez más alejada de la mayoría social. Confunden ley con realidad, con política y con moral, como si solo fuera digno de existir lo que es legal y todo lo que la ley permite fuera moral. Cada uno llama barbaridad a lo que difiere de sus propias costumbres, sentenció Montaigne, y ustedes tratan como barbaridad en esta ley todo aquello que les molesta.
lo que no cabe en los parámetros de su moral provinciana, pequeño burguesa y bien pensante. Muchas gracias, señor presidente.